Saludos y bienvenidos. Comienza una semana más Mangas Verdes, un programa del que os vamos a hablar de hoy de jornadas interesantes que se están produciendo a lo largo de esta semana en nuestro país, todas ellas relacionadas con el medio ambiente, todas ellas relacionadas con la sostenibilidad, con esa transición ecológica y energética que necesita el país y que necesita el mundo en general. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite para reciclarlos como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es. Hoy arrancamos en nuestro control de realización técnica con Paco Minayo y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Pablo May. Pues comenzamos con una de estas jornadas, la que os adelantábamos, con el concepto de la transición ecológica encima de la mesa, la transición energética también, y de cuyas conclusiones y vericuetos vamos a enterarnos a lo largo de los próximos minutos. Una de estas jornadas es la primera jornada del amoníaco renovable que organiza la Asociación Española del Amoníaco Renovable, claro. Un foro de discusión en el que esta semana han participado expertos en la tecnología de producción, transporte y utilización de este recurso, pero ¿qué es exactamente y para qué se utiliza el amoníaco renovable? Pues eso es lo que nos va a contar el director general de la organización, José Ramón, al que tenemos ya con nosotros. José, saludos, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por contar con la asociación en vuestro programa. Bueno, lo primero de todo, amoníaco renovable. Nosotros, a lo mejor una persona que no controle el asunto de amoníaco, pues no sé, lo usa a lo mejor en la cocina o en el baño, pero ¿qué es esto del amoníaco renovable? ¿Para qué sirve? Muy bien. Bueno, el amoníaco que sí, la sociedad lo conoce por el producto doméstico de limpieza, realmente es el segundo producto químico más utilizado en la industria. Es la base de nuestros fertilizantes. Es además al que le debemos que se haya acabado con el hambre del mundo a principios del siglo pasado, cuando se inventó un proceso para, a partir de hidrógeno proveniente del gas natural, con el nitrógeno del aire, convertirlo en amoníaco y a partir de ahí hacer los fertilizantes sintéticos que aumentaron la producción mundial agraria y por lo tanto permitieron erradicar esas imágenes, ¿no?, que veíamos el siglo pasado de niños pasando hambre. Pues esto es el amoníaco gris, por decirlo así, producido a partir de hidrógeno, y esa transición que va a afectar a todos los sectores, pues requiere de que ese amoníaco se convierta en verde. ¿Y cómo se convierte en verde? Pues con un hidrógeno que en lugar de salir de una fuente fósil, como es el gas natural, pueda salir del agua, de procesos de electrolisis a partir de energía y electricidad renovable. Uh-huh. ¿Es un proceso caro el que lleve a convertir ese amoníaco gris en amoníaco verde? Bueno, es un proceso más caro que la producción a partir de fuentes fósiles. Esto ocurre como ocurre en muchos otros sectores, ¿no?, de la sociedad, como ocurre con los combustibles. ¿Es más caro un combustible renovable que el carbón? Pues sí, pero tenemos que meter en esa balanza del coste el coste medioambiental. Por lo tanto, todas estas soluciones tienen que llevarse a escalas adecuadas para permitir que el coste sea económicamente soportable, que sea sostenible, y ese es el proceso en el que ahora mismo nosotros estamos involucrados, es desarrollar proyectos con la escala suficiente, y ahí España pues está muy bien situado. ¿Por qué? Porque España tiene una capacidad de producción renovable, un potencial de producción renovable muy alto, y el límite precisamente va a estar en la demanda, en ese consumo, ¿no? Se produce siempre a las mismas horas. Cuando hace sol se produce electricidad renovable. Bueno, pues la tecnología de producción de hidrógeno y amoníaco permitiría almacenar esa energía renovable para utilizarla luego tanto en aplicaciones industriales, como decíamos antes, para producir fertilizantes, como nuevas aplicaciones que, por ejemplo, podría ser como combustible marítimo, el amoníaco utilizado para propulsar por los barcos a través de motores de amoníaco que ya están desarrollando algunos fabricantes de motores. ¿Podrías comentarnos algún proyecto más concreto, más allá de este de combustible para los barcos? ¿Algún proyecto más en el que se utilice? Bueno, a ver, los primeros proyectos y los proyectos que tienen al final visos de llevarse a una escala industrial con mayor rapidez son proyectos muy vinculados a la industria de los fertilizantes. El 70% del amoníaco lo demanda esta industria. Esta industria además va a tener que descarbonizarse y para descarbonizarse necesita una materia prima que no emita CO2. Más del 1% de las emisiones de CO2 a nivel mundial provienen de la producción de amoníaco. Y esta industria es la que, en alianza con empresas energéticas de generación de electricidad renovable, que ven que para seguir aumentando sus proyectos de parques de generación renovable necesitan un vector, necesitan algo que les permita, en los momentos que no hay demanda de electricidad,
almacenarla, ¿no? Entonces esa combinación de empresas productoras de fertilizantes con empresas relacionadas con el mundo de la generación, el mundo de la energía, no solo la producción, sino también el transporte, pues van a crear alianzas que ya se están creando ahora mismo en España y en otros países del mundo, que serán los primeros proyectos que verán la luz y que sin duda ocuparán los titulares en los próximos meses y años. Uh-huh. Comentabas antes que España está en una buena posición en cuanto a potencial, en comparación con el resto de Europa o con el mundo o con quién. A ver, España está en una posición en cuanto a potencial envidiable, porque España dentro de Europa es un país que tiene muchas horas de sol, que tiene una capacidad eólica también relevante, que está rodeada de agua y por lo tanto, aunque muchas veces pensamos que falta agua en esa producción de hidrógeno, el mar va a jugar un papel importante, que tenemos puertos de primer nivel que hasta ahora han sido pues a lo mejor importadores de ese amoníaco que venía de las zonas productoras de gas natural, que era donde se hacía el amoníaco, pero que a partir de ahora pueden ser puertos que cojan el papel inverso, el papel de exportadores de amoníaco que se genere aquí, vinculados a grandes parques. Imaginaros en la zona de Andalucía con mucho sol, se pone un parque fotovoltaico con agua de mar y desalándola, pues producir ese hidrógeno renovable, se produce ese amoníaco y en un amoníaquero, pues ese amoníaco se traslada a otras zonas de Europa que no tienen esa ventaja, ¿no?, de tener tanta generación renovable. O sea, que es un vector de negocio importante para empresas en España, que pueden reorientarse hacia esta producción, ¿no? Claro, la transición energética hay que verla como una oportunidad que puede poner en el brete algunas industrias, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad si sabemos aprovecharlo. Entonces, las industrias españolas relacionadas con la producción de fertilizantes, la producción de amoníaco, incluso los propios puertos españoles que son punteros en esa logística del amoníaco, que la conocen, pues pueden posicionarse, aliarse con esas empresas que también son punteras en generación renovable para crear una nueva logística, unos nuevos corredores verdes en donde se transporte energía renovable, y en estas primeras fases no harán falta esos hidroductos que muchas veces pensamos, sino que directamente con un corredor verde, con buques amoniaqueros, pues podemos transportar energía renovable, o no energía, sino el propio producto, ¿no?, para la propia industria de fertilizantes de otros países del norte de Europa que no tienen esta posición envidiable en cuanto a energías renovables. Pues esa es la importancia del amoníaco renovable, ese puente hacia un futuro energético limpio y una buena noticia, que en nuestro país tengamos esta oportunidad, esta posibilidad y que haya empresas interesadas en desarrollarlo. Muchas gracias, José Ramón, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Pues sí, es verdad que hay veces que resulta complicado mantener el optimismo, pero ahí estamos, de lo que se trata, hay que seguir para adelante. Hoy también contamos acerca de otra jornada organizada por el Instituto de Ingeniería de España sobre las catástrofes naturales en España. Mantener el optimismo, recuerda. Esta semana el Instituto reunía responsables del MITECO, de la Fundación Foro Agrario, de Traxa, de la Fundación AON de España y del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del propio instituto para hablar de este tema que ya de por sí pues tiene interés informativo. Cada 2 por 3 estamos hablando de estas catástrofes, pero últimamente parece que es que no hay otra cosa, que si la sequía, que si las inundaciones, que si los huracanes, que si los terremotos. ¿Estamos rompiendo el planeta o qué? Pues de catástrofes naturales hablamos ya con Pedro Tomei, que es director general de la Fundación AON España y además presidente del Observatorio de Catástrofes. Saludos, Pedro, bienvenido. Muy buenos días. No sé si hay más catástrofes hoy de las que había en tiempos pasados o es que tenemos más información acerca de su existencia. Pues ambas cosas, podemos decir que hoy en día estamos con sistemas de información mucho más avanzados y que tenemos más información actualizada en el momento que ocurre una catástrofe. Pero también es verdad que en las últimas 3-4 décadas estamos viendo cómo las catástrofes naturales son cada vez más numerosas y dañinas. Uh-huh. ¿Cuáles son las más importantes? Porque yo sé que todas son importantes, todas causan desastres tanto económicos como, lo peor, personales, pero en el caso de España, ¿cuáles son las que más nos afectan? En España las más importantes son históricamente las inundaciones y las danas, al igual que las olas de calor. Uh-huh. Y la manera de combatir contra ellas, imagino que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ahora
en teoría deberíamos hacerlo mejor que antes, ¿o no? Bueno, pues sí, para combatir las catástrofes yo siempre digo que lo que hay que tener es información y conocimiento, concienciación de las catástrofes, desde luego actuar en autoprotección con la mayor información que podamos. Para ello, pues el observatorio, nuestro propio observatorio de catástrofes, pues hace una función importante en ese capítulo. Después es muy importante pues la alerta temprana y la intervención inmediata. En España tenemos unos sistemas privilegiados como son la UME, como es Protección Civil, como es la Cruz Roja, en fin, y otros actores que están muy entrenados y son ejemplares en el mundo, y posteriormente pues en lo que es la recuperación y la continuidad, pues tener pues efectivamente pues buenas coberturas aseguradoras y las mayores protecciones y prevenciones posibles. Y ahí también España es ejemplar porque disponemos pues de tres instituciones que son referente en el mundo: el Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa cuando hay fenómenos catastróficos, Agroseguro, que es pues un sistema de seguros agrarios, agropecuarios también ejemplar, y por último también pues la Comisión de Liquidación de Entidades Aseguradoras, que es un fondo de garantía de seguros. Es verdad que todavía que esto actúa cuando hay de por medio una póliza de seguros, y que en España pues las catástrofes pues tienen una descobertura de aproximadamente el 50%, que es inferior a la descobertura que tenemos en Europa, que es el 25%. O sea que estamos mejor todavía en España, pero todavía hay mucho margen de mejora. Cuando hablas de descobertura, ¿te refieres a fenómenos que en un momento dado los seguros no contemplan o no pueden contemplar por el coste, ¿no? Bueno, los seguros sí lo contemplan. Lo que pasa es que hay asegurados, hay personas, hay afectados que no disponen de pólizas de seguros, ¿no? Ya. Entonces, una de nuestras misiones desde nuestro observatorio de catástrofes pues es estrechar esa brecha, que como decía, pues en España pues es superior al 50% o un 50%, pues estrecharla lo más posible. ¿Quiénes son los que no tienen coberturas? Pues siempre son los más vulnerables, los más débiles económicamente, y sobre eso pues hay que echarle mucha inteligencia y mucha colaboración público-privada para que entre el sector público, las empresas, el tercer sector como nosotros, pues aportemos fórmulas y soluciones que sean asequibles o que estén al alcance de un mayor número de personas, aunque sean más débiles y vulnerables. De los últimos datos que habéis manejado en el Observatorio de Catástrofes, ¿cuáles son los más llamativos, los más importantes que podrías resaltarnos ahora mismo acerca de, pues no sé, las comunidades más afectadas o no sé si hay algún de estos catástrofes que has dicho al principio, de algunas en concreto, algún daño cuantificable en un momento dado? Sí. Nosotros elaboramos todos los años un informe que le denominamos el barómetro de las catástrofes y se refiere a las catástrofes ocurridas en años anteriores, ¿no? Son datos que no son previsiones, son datos ya constatados con unas fuentes pues que van desde la propia Protección Civil hasta el propio consorcio por la parte asegurada, Agroseguro. O sea, son fuentes muy fiables y por eso los presentamos con un lapso de tiempo, ¿no? El próximo lo presentaremos el 21 de noviembre aquí mismo en el Instituto de Ingeniería, y será el del año 2023, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues podemos decir, por ofrecerle algún dato, los datos más importantes, y ya me voy a referir a los del año 2024, ¿no? Que son importantes, ¿no? Pues ahí pues fueron muy importantes, pues a nivel global en el mundo, los incendios forestales, ¿no? Que ocurrieron en Brasil y Bolivia. En Portugal también hubo más de 100 incendios que provocaron la muerte de 3 bomberos y de otras 4 personas. En España, aunque los incendios forestales pues son importantes y tal, sin embargo en el año 2023 fueron inferiores al año 2022, ¿no? Aunque sí es verdad que ardieron 50.000 hectáreas, y que en el año
2017 pues han habido 17 grandes incendios, ¿no? Si nos referimos, por referirnos a grandes catástrofes, ¿no? A huracanes, pues este año hemos asistido pues especialmente a los muy dañinos Helene en Estados Unidos, con más de 100 personas muertas, o en México con 22 muertas por el huracán John, ¿no? En Europa, pues las inundaciones el mes pasado pues fueron muy importantes. El temporal Boris pues causó 26 muertes contabilizadas hasta la fecha, ¿no? Y en España, por referirnos a España, pues lo más importante han sido las danas de agosto y las fuertes lluvias de septiembre, que provocaron graves inundaciones en Navarra, La Rioja y en el lado oriental de la península ibérica. En cuanto a las altas temperaturas y horas de calor, también este verano ha sido el 6º año más cálido en lo que llevamos de siglo, según el Ministerio, según Miteco, ¿no? Sí. Y ya por último, por dar un apunte, pues las sequías continúan siendo una amenaza y una gran preocupación para todo el sector agrícola, que está alcanzando pues el 65% de las pérdidas a nivel mundial en las últimas 3 décadas, ¿no? Y tal y como están las cosas, también habría que hacer una referencia al papel de la ingeniería como tal, ya que lo estáis presentando, lo vais a presentar allí el informe, y se ha llevado a cabo esta reunión, este foro de esta semana en el instituto. Yo creo que es bastante desconocido el papel que tiene la ingeniería a la hora de prevenir y sobre todo de reparar esos daños de los fenómenos catastróficos. Pues sí, pero mira, los ingenieros tienen una actuación muy, muy destacada, pues por ejemplo, en todo lo que son infraestructuras críticas, ¿no? Las infraestructuras críticas también son afectadas por catástrofes y son un elemento que tiene efecto dominó y unas consecuencias sobre muchos aspectos de la economía, ¿no? Y ahí la ingeniería tiene un papel fundamental tanto en la prevención como en la ejecución de las obras, como en la reparación de las mismas, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que tienen un papel muy concreto. También lo tienen en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la prevención y recuperación. Nosotros, a través de nuestra cátedra de catástrofes y en colaboración tanto con el Instituto de la Ingeniería como con la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, con Tecnun, pues estamos preparando unas investigaciones muy interesantes sobre lo que es la inteligencia artificial y sobre todas las herramientas precisamente para prevenir catástrofes. Está siendo objeto de investigación y está siendo objeto incluso de tesis doctorales que verán la luz en breve, en cuanto las tengamos terminadas. Pendientes estaremos de esa presentación. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado sobre este tema siempre interesante y siempre preocupante. Por eso precisamente interesante. Gracias. Pues encantado, un abrazo a todos. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. ¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso? Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones. Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Bueno, no nos olvidamos de un encuentro importante que se celebró el pasado fin de semana en Nayarit, en Orense. Nos plantamos, es el nombre del movimiento que ha agrupado a más de 200 personas de medio centenar de colectivos diferentes para defender una relación de la agricultura y de la ganadería distinta de la industrial, que cada vez abarca más, una relación más natural, una relación mejor con la tierra, una producción más racional y sobre todo que cuide mejor el planeta que tenemos, que es que se nos olvida todos los días que no tenemos más que uno
y bueno, pues hay que cuidarlo, también en todo tipo de procesos que sirvan para alimentarnos. Este es el segundo encuentro anual de Nos Plantamos. Sobre lo que ha dado de sí nos vamos a enterar ahora mismo, porque para eso contamos con Andrés Muñoz Rico, de Amigos de la Tierra, que es responsable de soberanía alimentaria y que nos puede especificar y resumir un poquito lo que ha dado de sí esta reunión. Andrés, saludos, bienvenido al programa. Saludos, bien hallado, muchas gracias. Segundo año que organizáis este foro y yo destacaría la importancia de la cantidad de gente diferente, ¿no? Medio centenar de colectivos no es fácil de reunir. Sí, ha sido un encuentro muy numeroso, tanto en número de participantes como de organizaciones y colectivos allí representadas, como decías, y creemos que ese es el camino a seguir. Cuanto más número y más diversas seamos, más fuertes seremos como un movimiento. Ajá. ¿Cuáles son las conclusiones que habéis sacado de este encuentro que habéis mantenido? Bueno, pues como decías, es el segundo encuentro del movimiento de Nos Plantamos, que pretende ser un movimiento social que aglutine a todas aquellas personas y colectivos que defendemos la soberanía alimentaria, entendida como un derecho colectivo y también individual, para que todas podamos producir y consumir aquellos alimentos que son saludables para nosotras, saludables también para el planeta y justas sobre todo para las personas que producen los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este encuentro hemos seguido profundizando tanto en espacios de formación para formarnos como movimiento, como espacios de reflexión y también para establecer una hoja de ruta para el año próximo y seguir avanzando como movimiento por la soberanía alimentaria y por la agroecología campesina. ¿Qué contempla esa hoja de ruta? ¿Cuáles son los pasos que vais a seguir? Bueno, pues en este encuentro hemos podido identificar aquellas amenazas que tenemos en el Estado español y aquellas luchas que están enfrentando desde los territorios para afrontar esta lucha desigual que el modelo de la agricultura y la ganadería industrial está imponiendo en nuestro territorio y que nos permite también conectar con aquellas personas y colectivos que están enfrentando esa lucha, ¿no? Pues para establecer alianzas, tejer redes, identificar mejor cuáles son los principales problemas que afrontamos, ¿no? Desde el modelo agroindustrial. Y creo que ha sido un espacio muy rico, muy propicio pues para seguir avanzando y seguir articulando este movimiento por todo el territorio español. ¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto de cuáles son esas circunstancias a las que se está enfrentando el modelo, digamos, más natural frente al industrial? Bueno, pues vemos diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, pues muy claro, pues identificamos, son innumerables las amenazas que se vienen en el territorio de impactos medioambientales de este modelo ganadero industrial. Por citar dos ejemplos, los que mejor conocemos, pero hay innumerables más, pues está, por ejemplo, el caso paradigmático de Doñana, ¿no? Donde la agricultura industrial centrada en el monocultivo del fruto rojo está generando terribles daños medioambientales en el Parque Natural de Doñana, pero no solo eso, está explotando a las personas que se dedican a las jornaleras, que se dedican a la recolección del fruto rojo en unas condiciones de enorme precariedad, la mayoría de ellas con condiciones pues que son personas migrantes que llegan a nuestro país y se aprovechan de esas circunstancias de vulnerabilidad para una explotación laboral. O el caso, por ejemplo, también muy conocido y paradigmático del Mar Menor, donde vemos de nuevo cómo la agricultura industrial, y en este caso unido a un modelo de ganadería industrial propiciado por empresas como el Pozo, hace que la contaminación de la laguna salada del Mar Menor esté llevándola hasta un modelo, ¿no? de colapso del propio ecosistema y también de nuevo pues basado también en muchos casos en modelos de explotación laboral que se llevan a cabo en estas grandes explotaciones de monocultivo, ¿no? En la reunión que tuvisteis en Nayarit, entre otras cosas, tuvisteis una ruta, otra línea es posible. ¿En qué consistió esto? Sí, bueno, este encuentro que fue propiciado gracias al enorme apoyo y colaboración con el sindicato Labrego Galego, un sindicato de enorme relevancia allí en Galicia y junto al grupo de Amigas de la Tierra allí en Galicia, pues nos permitieron, además de celebrar este encuentro, poder realizar una visita, una ruta por la comarca de la Libia, que de nuevo es un triste ejemplo de cómo ese modelo de proliferación de la agricultura y la ganadería industrial está, en este caso, contaminando los recursos hídricos de la comarca, en concreto el río Alimia,
debido a los innumerables vertidos de purines que el modelo de ganadería industrial propiciado en este caso por Coren está pues contaminando ese río, haciendo que los recursos del subsuelo, los recursos hídricos, no puedan ser utilizados tampoco ni para el consumo humano y sean de enorme peligro para la salud humana, ¿no? En otros casos, ¿no? También tuvimos la oportunidad de visitar la laguna de Antela, un lugar de enorme valor medioambiental que fue hace unas décadas desecado para producir intensivamente o industrialmente, en este caso patata en la mayor parte de los casos, que se utiliza para la producción de patatas fritas de marcas tan conocidas como Lais o Matutano, ¿no? Por citar algunos ejemplos. ¿Cuándo tenéis el encuentro del próximo año? ¿Tenéis ya fechas y lugar donde os vais a reunir? Pues en este encuentro nos fijamos que nos volveríamos a ver en un año, que es más o menos la temporalidad que tenemos fijada, y tenemos ahora mismo varios emplazamientos abiertos para cerrar y para decidir, pues porque como te decía, hemos identificado diferentes lugares donde las luchas frente a este modelo agroindustrial están más vivas y queremos aprovechar que el encuentro sirva también para apoyar y multiplicar con más fuerza esa voz. Y de momento no tenemos todavía fijado el lugar, pero próximamente lo podremos comunicar. Muy bien, pues estaremos pendientes de ello. Gracias, Andrés, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Pues terminamos hoy en Cataluña, en la provincia de Barcelona, que tiene muchos sitios para ver, no solo la ciudad condal. A veces esto es lo que pasa en provincias con grandes capitales que opacan pues todo lo que tienen alrededor y merece la pena verlo. Por ejemplo, en Barcelona está uno de mis pueblos favoritos, Bagà. La actual localización de este municipio data del siglo XII bajo el control de los barones de Pinós. Hablamos de un pueblo lleno de leyendas, como la del rescate de las 100 doncellas cuando el noble Galcerán II de Pinós y el caballero Sancerni, vasallo suyo, fueron presos por los sarracenos y liberados de forma milagrosa por la intervención de San Esteban, dicen, lo que evitó pagar las susodichas doncellas de rescate que pedía el rey musulmán. Otra leyenda fascinante es la de Hugo de Pinós, que según algunos estudios parece que podría ser el verdadero nombre de Hugo de Paens, uno de los fundadores de la Orden del Temple. Hugo de Pinós o de Bagà habría sido el primer gran maestre de los templarios. Además, el pueblo tiene un museo cátaro medieval que está en la ruta que siguieron los cátaros huyendo desde el Languedoc francés a España. La verdad es que conserva poco del casco antiguo en su municipio, la gran plaza, la iglesia de estilo transición románico al gótico y el palacio de Pinós, pero se encuentra ubicado en el Parque Natural del Cadí Moixeró, que merece mucho la pena ver, y cerca de zonas de esquí como La Molina o Masella, y tiene muchas riquezas naturales que ofrecer. No te vayas de Bagà sin probar sus cultivos de montaña típicos, como el guisante negro, a poder ser con panceta, o el maíz escuadrado con cerdo, sus setas, su trinchado de col y patatas o sus ancas de rana. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, referente en el modelo de la economía circular y trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado de los neumáticos fuera de uso. Infórmate en cygnus.es. Hoy nos vamos, lo hacemos con la realización técnica de Paco Minayo en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE. Os habló Pedro Paloma y feliz y verde semana.